Bien, amigos de Punto de Corte, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva entrevista acá en PDC TV. En esta ocasión vamos a hablar de economía y por supuesto vamos a abordar el tema vamos a compartir sobre el anuncio que habría hecho Nicolás Maduro en días pasados de activar al menos para este 2021 lo que sería la economía digital. Es importante señalar antes de iniciar esta entrevista que el Observatorio Venezolano de Finanzas anunció este miércoles que la inflación en el 2020 fue de 3.713%. Todo este escenario económico, por supuesto, está a la expectativa de los anuncios que ha hecho Nicolás Maduro. En reiteradas ocasiones ha señalado que se espera una recuperación económica. Y también asomó la idea en uno de sus anuncios recientes que se espera que al menos se aborde todo lo que es el tema de la economía digital. Y para ampliar nosotros este tema y para conocer un poco el panorama que hay con respecto a este escenario, tenemos con nosotros al economista y profesor universitario Aarón Olmos, quien pues es especialista no solamente en la economía, también pues conoce y ha hecho ciertos estudios sobre lo que es la economía digital y por supuesto con él vamos a poder abordar este tema con profundidad. Bienvenido, profesor, a las cámaras de Punto de Corte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Siempre a la orden para los grandes amigos de corte. Bien, profesor. Nicolás Maduro señaló en días pasados que como gobierno van a tratar de involucrarse con la economía digital teniendo en cuenta la dualidad monetaria que existe en Venezuela. Y yo voy a aprovechar antes de hacerle una pregunta de citar lo que dijo Nicolás Maduro en esa oportunidad. Nosotros vamos en este 2021 hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta de 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pagos en tarjeta de débito y de crédito. Fueron las palabras de Nicolás Maduro, que por supuesto generan expectativa de lo que podría pasar este año. Y la pregunta que quiero hacerle, profesor, es qué tan viable o qué tanta solución podría representar este anuncio en la economía del país, teniendo en cuenta las cifras inflacionarias que ha arrojado, por supuesto, el Observatorio Venezolano de Finanzas el día de hoy. Sí, bueno, fíjate, lo primero que voy a decir acá es que la situación compleja, estructural que tiene nuestro país Venezuela, ya que suma 38 meses de hiperinflación, acabas de dar esta cifra, 3.713% de inflación hablada pues desde el año 2020, más otros grandes problemas que se siguen hablando y que están presentes en el 2021, habría que decir responsablemente que no se van a corregir llevando a medios de pago reales buena parte de la economía de un país que ya de hecho Venezuela está transitando de unos meses para acá en esa senda, ¿no? Los problemas económicos de Venezuela se tendrían que solventar por la vía de la producción y política económica concertada, de la mano un plan de ajuste macroeconómico que, en manos del consenso, industriales, empresarios y gobierno, tenga entonces en 2021 en agenda ese gran objetivo, levantar la economía nacional y con ella de alguna forma comenzar a corregir las grandes distorsiones que hay, ¿no? Habría que preguntarse primero qué concepto de economía digital es el ejecutivo, ¿no? La economía digital tiene que ver con las relaciones de producción que en un país, por ejemplo Venezuela, se median principalmente a través de plataformas digitales que están establecidas dentro de Internet. Lo que quiere decir que para el tránsito o el intercambio de valor se tendría que hacer principalmente por vía digital. Algunas personas me dicen, no, profesor, pero es que ya en Venezuela lo venimos haciendo y eso es correcto. Desde el año 2014-2015, cuando el país comienza a sufrir escasez de moneda fiat, los bolívares que comenzaron a ser escasos y la propia banca que comenzó a limitar el acceso a los bolívares físicos por parte del sistema financiero nacional, bueno, comenzamos a ver un proceso acelerado de creación y desarrollo de plataformas y aplicativos digitales, principalmente de banca. Bueno, comienza el advenimiento de ese pago móvil que mucha gente sigue utilizando en Venezuela y se ha convertido en el primer medio de pago, que para muchos se hace en moneda nacional, ¿no? Ya Venezuela Correcto. venía transitando por necesidad, más no tanto por innovación, ¿verdad? Por este camino de la digitalización de los medios de pago, pero habría que decir que necesariamente, no necesariamente esto
es la solución a los grandes problemas que nosotros tenemos. Sí, e incluso cuando hablamos de digital, de todo lo que son plataformas digitales, Venezuela tiene una gran incertidumbre. Según el Observatorio de Servicios Públicos, en su más reciente informe, señala que el 33% de los venezolanos se quedó sin internet en los últimos años. Esto, por supuesto, coloca en perspectiva lo que podría ser este mecanismo que plantea Nicolás Maduro en cuanto a lo que son las plataformas digitales, que si bien es cierto, están operando desde hace unos años, pero se agudiza el tema de los servicios públicos y esto, por supuesto, hace engorroso el proceso de digitalización de la economía. No solamente lo hace engorroso, lo hace difícil, lo hace inaccesible, lo hace en un largo plazo, al menos que se corrijan estos problemas de infraestructura, lo hace total y absolutamente inviable. ¿Por qué? De los pilares fundamentales que debe tener cualquier economía que pretenda ir a la vía digital como principal mercado o espacio de intercambio de valor, tienen que darse elementos fundamentales como el siguiente: sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional, vale decir, energía eléctrica en todos los rincones del país, tiene que ser constante y tiene que estar en mejor funcionamiento de todos. Y nosotros sabemos que desde el año 2019 a la fecha, luego del gran que tuvo Venezuela durante casi una semana en todo el país, es un fenómeno que ya venía en el interior del país en repetidas ocasiones y que se ha normalizado en Venezuela. Es para mucha gente normal el hecho de no tener luz durante una cantidad de horas. Bueno, un escenario como este, tú me podrás decir, sí, digitalizar los medios de pago y buena parte de la actividad económica del país tiene mucho sentido. Por otro lado está el tema del Internet, ¿no? Venezuela es uno de los países que cuando se hacen estos rankings de calidad de Internet, nivel de prestación de servicios, de 176, 178 países que están en esta lista, Venezuela siempre queda en los lugares 177 o 176, ¿no? Esto no quiere decir que el Internet que tenemos, todos lo sabemos en Venezuela porque somos usuarios de las plataformas, no es correcto, no es bueno. El Internet de subida o de bajada, la latencia que hay detrás del servicio, hace inviable pues, el propio funcionamiento de las plataformas de nuestros bancos tradicionales, ¿no? Por aquello de que se cae línea o simplemente un usuario no puede hacer uso de este servicio que es tan importante, ¿no? Luego está el tema de infraestructura de las telecomunicaciones. El último informe publicado por CONATEL el año 2019 daba cuenta de cualquier cantidad, más o menos como 13 millones de abonados de telefonía celular que dejaron de existir en el año 2019. No tenemos las cifras del 2020 todavía, pero la tendencia venía marcándose desde el año 2016, o sea, una caída abrupta de la cantidad de usuarios o de abonados de servicios de telefonía. Y esto tiene que ver también con costo de los equipos, acceso a estas plataformas y evidentemente el hecho de que no disponer de energía eléctrica, no disponer de un buen internet, difícil que se hace para las personas tener acceso a dispositivos y plataformas de este estilo, bueno, hace un poco cuesta arriba el hecho de que lo digital que ya haciendo se haga en los mejores términos. Profesor, también se genera la interrogante o la pregunta de anuncio de Nicolás Maduro de llevar la economía a la digitalización, el tema del petro. Esto podría de alguna manera pues, darle protagonismo al petro, que hasta ahora pues, no se ha visto, no ha tenido el impacto o no se ha reflejado la importancia o la relevancia que ha marcado la administración de Nicolás Maduro con respecto a esta propuesta. Mira, no solamente es el tema del petro, aquí tendríamos que hacer un poquitico de historia. Cuando uno revisa el Plan Nacional 2019-2025, ese Plan Nacional tiene en sus subobjetivos una gran cantidad de menciones al tema digital, al tema petro, al tema del uso de mecanismos financieros digitales adicionales o alternativos, por el tema de las sanciones de los FAC. Eso está allí presente en ese documento, ¿no? También hay que recordar que en el año 2018 el Banco Central de Venezuela publicó una circular que lleva por nombre Normas Generales sobre los sistemas de pago y proveedores no bancarios de servicios de pago, que básicamente tiene que ver con el hecho de esas empresas que no son bancarias, que son empresas de tecnología, que están prestando servicios de intermediación de pago a través de plataformas o aplicativos, ¿no? O sea, el Banco Central ha estado consciente de esto desde el año 2018 y hay, de hecho, esta circular y resoluciones con una cantidad de elementos vinculados con esto. Hay que recordar también el Plan Nacional de Criptoactivos de la SUNACRIP del año 2019, un plan de 10 elementos de los cuales se han cumplido hasta el momento 7. Hay que recordar que en la ley antibloqueo del año pasado, del año 2020, en el artículo 32 se hablaba de la divulgación, ¿no?, desarrollos propios o
criptomonedas de otros países, lo que quiere decir que es de la economía digital con la cual de alguna manera el 2 de enero Maduro en su entrevista con Ignacio Ramonet le mostraba al país, no es algo que se están sacando de un bolsillo el día de hoy. Esto de alguna manera estaba ya previsto en una cantidad de documentos, ¿no? Correcto. Y lo cierto es que el Petro el 8 de diciembre del año pasado cumplió 3 años y a la fecha, más allá del relanzamiento 1, 2 y 3 y las versiones 1 y 2 y 3, inclusive del propio Petro, hasta ahora no ha cumplido el objetivo que se han planteado. Sin embargo, habría que reconocer pues, que toda la plataforma que está detrás de ello, planteada de manera potencial, pareciera ser bastante robusta. Entonces hay que prestarle atención a lo que pudiese desarrollarse por la vía de la interconexión entre formas bancarias y lo que hasta ahora ha logrado Sunacrip con Banco de Venezuela, con el uso del biopago y la creación de este producto que se llama criptobilletera, desde el punto de vista, por lo menos en principio, del uso de el petro, que como hay que recordar, pues muchísimas personas son beneficiarios de este elemento digital que se ha terminado convirtiendo en un token concentrado, centralizado, direccionado para beneficios públicos para los trabajadores, básicamente pensionados y jubilados, pero que en principio no se ha terminado de convertir en ese mecanismo que se prometió de resolución de un problema, porque otra vez hay que decirlo, probablemente no necesariamente los problemas estructurales de nuestra Venezuela se corrigen o digitalizando o 100% dolarizando o asumiendo de alguna manera la moneda de otro país si usted no reactiva el aparato productivo nacional de la mano de reconstitución macroeconómica de los principales elementos de la nación. Ahora, hay una dualidad monetaria en el país y, por supuesto, uno asume al escuchar este anuncio que esta propuesta que hace Nicolás Maduro apunta a eso, a mejorar o de alguna manera crear estabilidad en esta dualidad monetaria. ¿Qué tan posible es, tal vez para la administración de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta todo el panorama inflacionario que hay en el país, estabilizar de alguna manera esta dualidad monetaria o al menos que vaya cada día estructurándose mejor? ¿Es posible que esto ocurra en el 2021? Mira, lo que hemos visto del 2020, del segundo semestre de 2020 a la fecha, es un proceso de normalización de las operaciones en moneda extranjera, bien sea por vía física o digital. En el caso venezolano se habla de un proceso de dolarización informal o transaccional. Sin embargo, lo que realmente tenemos en el país es un escenario multimoneda y multimoneda de cocirculación multimoneda en el país, porque dependiendo de la ubicación geográfica en la que tú te encuentres, tiene más sentido para ti transarte en pesos colombianos si estás en frontera, si estás en el sur tiene más sentido transarte en reales brasileños, si estás en el centro, quizás en el oriente tiene sentido transarte en buena parte de tu actividad comercial a título de personas naturales jurídicas en euros o en divisas físicas o digitales. Y hay que recordar que en definitiva no hay tanto una dualidad, sino tenemos un escenario de cocirculación multimoneda no declarado, pero que existe. Por allí, correcto, la persona que está encargada del Ministerio de Finanzas el año pasado decía que Venezuela no se va a dolarizar. No es tanto decirlo, es que ya pasó, ya está ocurriendo. Ya el país está corriendo en diferentes niveles, con diferentes monedas, con diferentes tipos de cambio, penalizando el uso del bolívar por parte de los comercios. Cuando una persona va a un comercio a pagar en bolívares, le cobran más bolívares por el uso de la moneda de curso legal que si pagar en moneda no nacional, bien sea digital o bien sea física. El tema es que Venezuela, en definitiva, está en una situación de distorsión monetaria y cambiaria terriblemente grande y personas de a pie y los empresarios y emprendedores, bueno, han tenido que enfrentarse a una realidad en la cual la buena parte de ese flujo de efectivo, casi un 80% de sus actividades, se está realizando en principio en moneda extranjera. El hecho es el registro de esas operaciones que correcto, sabemos que no necesariamente está ocurriendo en criptomonedas o en dado caso en moneda extranjera, sino que generalmente se muestra siempre en bolívares, que esto da un poco respuesta a esas estadísticas que el Ejecutivo mostraba a comienzos de año, donde hablaba de un porcentaje muy elevado de operaciones en moneda nacional, cuando en definitiva lo que estamos viendo es bolívares que en principio eran dólares y que en definitiva muchos venezolanos constantemente, personas naturales y jurídicas nuevamente, están viviendo desde el intercambio de estas divisas correcto, para poder hacer sus operaciones de día a día. Maduro decía, profesor, que
ciertamente la economía está dolarizada, pero que no somos como Ecuador, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, si no es como Ecuador, ¿a qué se parece Venezuela? ¿Hay un registro, un precedente histórico con el cual podamos comparar esta economía? Mira, la comparación con Ecuador y el caso de Panamá es el hecho de que un país, de manera de sus fuerzas vivas, de quienes llevan la actividad económica, deciden formalmente dolarizar. Y eso es un proceso que lleva la creación de una junta cambiaria y una cantidad de pasos que habría que dar en el hecho de reconocer que la moneda de curso legal de tu país ahora va a ser otra. Se asume y se aduce que en principio la política monetaria de ese país ya no dependería tanto de ese Banco Central, sino de la moneda que van a asumir como elemento de intercambio. En el caso de Venezuela tenemos un proceso de dólar no formal, informal o de facto o espontáneo, donde somos nosotros, los usuarios, las personas naturales y jurídicas, quienes hemos, por necesidad y por la pérdida de las tres principales características de la moneda nuestra, el bolívar, que son reserva de valor, unidad y medio de cambio. El valor intrínseco del bolívar se sigue pegó dos reconversiones. La única forma que muchos venezolanos, a título personal y empresarial y emprendedores, han tenido de respaldar el trabajo de sus empresas y el esfuerzo de sus trabajadores es pasando esos bolívares lo rápido posible a otra cosa distinta que no dependa de la política económica nacional. Y es allí donde tenemos esta situación híbrida que no necesariamente tiene parangón con otras economías del país. Hay que decir, bueno, Venezuela se parece a la economía de Cuba, que tenía hasta hace un hábito, que fíjate tú que ellos inclusive fueron a una unificación cambiaria. El caso de Venezuela es muy particular porque en Venezuela también está haciendo juego el tema de criptoactivos. Venezuela sigue siendo uno de los principales países que más operaciones de cambio hace en plataformas peer-to-peer, y para personas naturales y jurídicas, nuevamente, y el propio gobierno que lo ha asumido ya formalmente, hasta los criptoactivos están haciendo juego dentro de la dinámica económica nacional. Entonces, el caso venezolano no es parecido a ningún otro caso, o sea, no hay parangón con el caso de Venezuela, y hay que recordar que Venezuela pasó de tener un ejecutivo que en el año 2017 hablaba de un dólar criminal para asumir que es una válvula de escape. Entonces, en el caso nuestro tenemos altos niveles de distorsión que en definitiva cada persona, cada empresa está buscando dentro de esa distorsión existe los medios de pago que le permitan mantener operación, flujo de efectivo, poder remunerar a sus trabajadores y generar ingresos para la empresa y poderse mantener. Correcto. Profesor, ya para finalizar, ¿cómo proyecta usted la economía de este año 2021 según todo este panorama que nosotros hemos podido de alguna manera desglosar? Mira, el año 2021 comienza con las mismas distorsiones del año 2020, porque no necesariamente se acometió ninguna medida económica que rigiera los problemas monetarios, cambiarios y mucho menos los comerciales o de PAM. Venezuela es un país que depende más de un 90% de las importaciones. Venezuela es un país que ha pasado por reconversiones monetarias y por allí se está hablando que posiblemente se esté poniendo en la mesa una opción similar, y sabemos que esa no es la salida. Venezuela es un país que en teoría por un anclaje de su moneda a un token digital centralizado, que es el tema Petro, sabemos que eso tampoco tuvo ningún tipo de resultado positivo, porque el problema venezolano no es necesariamente monetario, es un problema que tiene que ver con temas de infraestructura y desarrollo de bienes y servicios. Entonces, todos los problemas que teníamos en el año 2020 los tenemos presentes en el 2021, más agudizados, más profundizados, porque el evento COVID hizo que una economía que tenía 7 años en caída libre se agudizaran todos los problemas. Las proyecciones las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para las economías emergentes, dentro de las cuales está Venezuela, no son realmente muy alentadoras. El caso venezolano es muy específico también y evidentemente si no se llega a una situación de consenso el primer trimestre, bueno, buena parte de lo que hemos visto se va a seguir agudizando, más allá de que se ensayen cualquier cantidad de medidas o políticas que no solventan algún problema. Es necesario consenso, es necesario concertación, es necesario un acuerdo económico que levante la economía. Más allá de lo digital, es el tema de la producción el verdadero problema que tenemos que atender.
Bien, profesor, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Importante lo que destaca acá el profesor y economista Aaron Olmos con respecto a los recientes anuncios que ha hecho Nicolás Maduro en cuanto a la economía del país. Agradecidos, profesor, con su intervención y su participación en esta entrevista. Siempre a la orden. Muchísimas gracias por estos espacios y bueno, por aquí estamos para poder aclarar cualquier duda que se siga generando con respecto a este tema que es tan interesante y tan complejo para poder abordarlo en este que tanto necesita corregir problemas estructurales. Así es. Bueno, amigos, han sido palabras del economista Aaron Olmos. Aquí nosotros abordamos pues todo lo que tiene que ver con la economía digital, ese anuncio que habría hecho Nicolás Maduro para este 2021 y también, por supuesto, colocar en perspectiva todo lo que podría pasar en este 2021 con estas medidas que pretende tomar la administración de Nicolás Maduro. Este ha sido, hasta aquí llega esta entrevista el día de hoy. Les recordamos que en unos minutos tendremos acá en esta misma plataforma la emisión vespertina de noticias y lo invitamos a usted a visitar también cada una de nuestras redes sociales para que pueda encontrar este y otros contenidos de manera ampliada. Que tengan todos una feliz tarde. Les habló Johan Pimentel.